con este stream. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este stream? Perfecto, pues lo que vamos a hacer es que vamos a estar checando en Google Earth un poquito de cómo a través del tiempo en la ciudad de Monterrey se ha ido, digamos, la urbanización, se ha ido comiendo la propia naturaleza. Se ha ido comiendo la propia naturaleza. Quiero ver cómo escucha. Ok, si no me escuchan bien, pues ahí pongan que está teniendo ahí algunos fallos. Pero básicamente es eso, ¿no? Entonces, como ya saben, yo había subido un video antes en donde se podía ver cómo a través del tiempo, por medio de imágenes satelital de Google Earth, pues se había estado comiendo a las partes naturales de Nuevo León, la urbanización, ¿no? Como habían estado construyendo, o habíamos estado construyendo como personas, sobre áreas naturales. Entonces, quiero mostrarles. Ahí ya pueden ver. Este es las imágenes más recientes de diciembre del 2020. Creo que no hay más recientes. De ¿cómo se llama? De Google Earth. ¿Verdad? Esto es como pues, lo más cercano que hay de Google Earth reciente de cómo se ve la ciudad de Monterrey. Y pues bueno, San Nicolás, General Escobedo, todos los demás municipios que están pegados y que se toman como si fueran uno mismo. Entonces, pues bueno, vamos a ver. Este es el 2020. Y quiero retroceder. Bueno, estamos en el 2020. Vamos a ir retrocediendo un poco. Vamos a hacer un retroceso largo. Vamos a ir hasta 1984. Aquí hay que hacer, creo que este es donde se nota más el impacto en esta zona. Que no sé por qué no carga, pero bueno. Aquí vamos a ver, si avanzamos de 1984, esta es la parte que está urbanizada de Nuevo León. Y si avanzamos hasta el 2020, esta es la zona que está urbanizada. ¿Dónde se ven los mayores cambios, creo yo? Creo que se ven aquí, en esta parte. En esta parte que es una reserva natural, la reserva natural estatal Cerro del Topo Chico, es donde pues más se ve el cambio. Inclusive creo que el gran cambio se nota cuando vamos mucho más atrás, en cómo ha ido avanzando la urbanización en esta zona. Por ejemplo, aquí estamos en el 2005 y toda esta área todavía pues se puede ver ahí un poco que es digamos cerro o una zona sin construcción, toda esta área del Pedregal, donde está el Parque Industrial Escobedo, todo esto. Pero si saltamos directamente hacia el 2016, entonces del 2005 al 2016 casi no hay cambio, solo esta parte pues se llenó de lo que parecen viviendas que son completamente todas iguales, que también es pues una crítica, ¿no? Que se construyen viviendas que son completamente iguales todas y no existe una individualidad entre las personas. Pero si saltamos, ya vi cómo mover la barra, si saltamos al 2025 vamos a ir acá atrás, de 1985, toda esta área verde que hay, para la actualidad, fíjense en estas áreas de aquí, para la actualidad ya no hay absolutamente nada. Y si hacemos, o sea, más que edificaciones, ¿verdad? Se conserva nada más esta pequeña área que me imagino que como reserva pues no se toca, o porque no sé si existe alguna legislación. Por ejemplo, en Coahuila sé que hay una legislación donde no se puede construir a más de cierta altura. Entonces hay zonas en donde pues no se construye, que tocan la Sierra Zapalinamé por lo mismo. Y no sé, vamos a ver qué tal funciona si nos vamos a inicios del 1998, que es cuando yo nací. Aquí está la Reserva Natural Estatal Sierra Las Mitras. Vamos a ver cómo en la actualidad mucha de esta área ha desaparecido. Y todos son, pues bueno, zonas de vivienda, pues casi todos estos del dominio Cumbres,
Si hacemos el acercamiento aquí, pero si nos vamos a irnos al 2002, toda esta área, como si toda esta área era una zona sin urbanizar. Y cuando nos vamos a la actualidad, toda esa área está completamente urbanizada. Creo que la comparación, o sea, como estaba antes, toda esta área de aquí, que es Parque Industrial Ciudad Mitras, Mitras Poniente, toda esta zona que era, pues se veía muy verde, que obviamente yo me imagino que ya en ese entonces había una urbanización en esa zona, ¿no? O sea, esa zona ya estaba, digamos, no estaba completamente intocada. Había obviamente algún impacto ahí, pero si nos vamos al 2000, en el 2000 esa zona está prácticamente todavía, pues más o menos igual a como está ahorita. Vamos a ver cuándo empezó, digamos, como que si fue como muy progresivo o si hubo un cambio directo. Si nos vamos al 2001, sigue más o menos igual. 2002, esto para los que se están oyendo, estamos en la ciudad de Monterrey y estamos viendo cómo ha ido con el tiempo. Es la zona conurbada, digamos, urbana y el centro de Monterrey y sus inmediaciones, otros municipios como García, General Escobedo, San Pedro, la urbanización ha ido tomando el espacio, las zonas naturales. Y esto es también interesante porque vimos, no sé si recuerdan, que vimos nosotros un video donde había un puma, pues en un estado muy grave de desnutrición, caminando por Monterrey, en la ciudad. Y es justamente esto, porque pues todo esto es un territorio histórico de puma, de oso negro, etcétera. Y como hemos ido urbanizando y tomando esas zonas, pues los animales no tienen otra opción que pues intentar sobrevivir en esas zonas que hemos urbanizado. Entonces, si nos vamos a esta zona, 2003 sigue igual, 2004 ya hay un pequeño, bueno, no sé si es un pequeño deterioro, por así decirlo, o simplemente una mejora en la calidad de imagen. En esta zona de aquí, vamos a ver aquí esta zona, y qué buena imagen tiene esto. 2005, vemos que ya existe un poco de expansión, sobre todo, por ejemplo, aquí, en Cumbre de Santa Clara, ya existe una pequeña expansión. Vámonos al 2006. Creo que es progresivo, va progresivamente escalando un poco. 2008, 2009, y podemos ir viendo literalmente cómo poco, 2005, vean esta zona cómo va aumentando, pues digamos, la urbanización en esas zonas que antes, pues me imagino que eran zonas que estaban poco perturbadas, van avanzando poco a poco. Y poco a poco, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, hasta, no sé por qué esto no se amplía, pero hasta la actualidad. Entonces, pues podemos ver cómo desde el 2000, toda esta área verde, si nos vamos al 2020, ¡pum!, está prácticamente toda intervenida. Toda esta área de aquí está intervenida. Y igual, 2020, es como podemos ver. Y yo no sé aquí por qué no puedo. Voy a picarle este botón, no sé qué vaya a pasar. Ah, ok, lo quité. Mira, aquí podemos ir, pum, pum, presionando, sí, hasta el 2020. Y podemos ir viendo, vamos a ver, desde 1995, vamos a ponerle una velocidad del 2, cómo esta zona, que es la Reserva Natural Estatal Sierra Las Mitras, fue poco a poco, pues digamos, la urbanización tomando las zonas naturales, y que vienen todos estos problemas, digamos, para la fauna, en donde vemos fauna dentro de la mancha urbana, y que todo esto se va haciendo muchísimo más progresivo y mucho más peligroso para las especies, porque la gente pues alimenta, y a veces yo sé que lo hacen como de buena manera, de que voy a poner agua o voy a poner alimento para los animales silvestres que lamentablemente pues están viendo desplazados y que están cada vez siendo mucho más comunes en las zonas urbanas, pero es también por lo mismo, porque la gente los alimenta, y esto trae varios problemas, porque pues genera una dependencia de los animales de las personas, porque es una forma de conseguir alimento rápido. Eso también
O sea, eso es lo que genera, ¿no? Que los animales pueden conseguir recursos muchísimo más rápido. Entonces, pues bueno, prefieren ir a las zonas urbanas a alimentarse. Por ejemplo, no sé, todos sabemos esto, ¿no? Observan osos en Nuevo León. Y todas las imágenes de osos que se ven en las zonas conurbadas en Nuevo León. Y el problema de esto tiene varios problemas, digamos, ecológicos sobre las especies y sobre sus dinámicas. Uno es que los animales generan una dependencia con el ser humano. ¿Por qué? Porque, pues, una forma, como ya dije, más fácil de obtener alimento, ¿no? Gastan mucho menos energía, mucho menos tiempo, entonces empiezan a recurrir a ser alimentados por las personas y pueden llegar a escenas como estas, en donde tenemos una interacción completamente de un animal silvestre con una persona. O como esta, donde las personas creen que es divertido tomarse fotos con animales silvestres. ¿Qué problemas trae esto para los animales y los ecosistemas? Bueno, el primero es esta dependencia que ya hablamos. Esta dependencia que genera uno, que los animales dejen de hacer lo que naturalmente hacen, ¿no? El forrajeo, la búsqueda de alimento en zona silvestre, etc. O sea, modifica sus comportamientos naturales. Y estos comportamientos naturales de los animales, pues obviamente tiene una repercusión sobre el mismo ecosistema, ¿verdad? Sabemos, por ejemplo, que los osos en muchas áreas de Nuevo León y Coahuila se alimentan prácticamente de bellotas de encino. Entonces, pues, ¿qué es lo que hacen los osos cuando se alimentan de encino? Uno, obviamente, pues funcionan como digamos que reducen, que controlan la población de estas plantas, como son, pues, digamos, la gran utilidad de los herbívoros en el mundo es que controlan las poblaciones de diferentes tipos de plantas, ¿verdad? También que sirven como dispersores de semilla, porque un oso, pues, puede tener un recorrido muy grande de muchos kilómetros, de 20, 30, 40 kilómetros, con territorios muy amplios. Entonces, pues, al ingerir estas semillas, algunas terminan de procesarse completamente, otras no. Entonces, cuando, pues, los osos defecan, dejan esas semillas en otros lados y ayudan a la proliferación de estas plantas, algo que se ve afectado cuando los osos están recurriendo a la alimentación humana. ¿Verdad? También, pues, los osos son carnívoros, y como son omnívoros, los osos también son depredadores, y como un depredador lo que hace es también mantener a las poblaciones de animales herbívoros u otros animales. ¿Y cómo hacen esto? No solamente por la caza, sino que también generando un estrés sobre las poblaciones herbívoras en una zona. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, vamos a poner que hay venados en una zona en concreto, y en esa zona también vamos a decir que hay pumas. Esos pumas, uno, controlan la población de esos venados cazándolos, pero también generándoles un estrés. El venado tiene que estar atento, tiene que estar todo el tiempo, digamos, consciente de que un depredador puede estar, y ese tipo de cosas lo que hacen es, uno, generan un estrés en el animal, pero también una interrupción en su alimentación. Está comprobado y hay varios ejemplos, por ejemplo, en Yellowstone, en donde cuando se retiró a los lobos, que eran los principales, si no es que el depredador apex de esa zona, pues hubo una proliferación muy alta de otros mamíferos, pero que eran herbívoros. ¿Por qué? Uno, no se cazan. Dos, están todo el tiempo consumiendo alimento, puesto que no tienen no se detienen periódicamente a estar observando, a estarse cuidando y a estar como atentos a los depredadores. Entonces están todo el tiempo comiendo, y eso obviamente genera, pues, un impacto en los ecosistemas, porque se acaban muchísimo más rápido la vegetación disponible. Entonces, esa es otra, ¿no? La alteración del ecosistema en sí. También existe la transmisión de enfermedades. Tanto que los animales silvestres nos puedan contagiar enfermedades a nosotros, como nosotros a los animales silvestres. Y eso, voy a poner aquí está, aquí. Y eso justamente es esto. Las zoonosis son enfermedades infecciosas que se transmiten de forma natural entre animales vertebrados y los seres humanos. Pueden ser causados por virus, bacterias, parásitos u hongos. Entonces, el problema de esto es que se puede aumentar también la zoonosis, ¿no? Que los animales nos transmitan enfermedades a nosotros porque están en las áreas urbanas más cerca de la convivencia humana. Y como sabemos, pues hay muchas enfermedades
que han surgido a partir de eso. Y sí, puede ser, como dice aquí, pues natural, pero se incrementa con esto. Y nosotros que le pasemos enfermedades también a los animales. Y eso no es todo, sino que al momento que alimentamos este tipo de fauna, pues los animales no están preparados o no han evolucionado para estar consumiendo los alimentos que nosotros consumimos, que en su mayoría son alimentos sumamente ultraprocesados. Entonces, pues también les puede generar un daño a los animales digestivo, puesto que sus cuerpos no están preparados para digerir esos alimentos. Y eso es nomás algunos de los problemas que puede causar esto. También, por ejemplo, se pueden causar ataques a seres humanos. Y el problema de esto es que después de que un animal interactúa mucho con las personas, o por ejemplo, creo que fue el caso de un oso en particular, este oso, el de la foto, esta foto. Esta foto, lo que sucedió con ese oso, si mal no recuerdo, fue que ese oso, al haber interactuado tanto con las personas y acercarse tanto a las personas, porque las personas los alimentan, porque las personas se acercan a ellos, lo que hizo es que la decisión del Estado fue reubicar a este oso. Este oso fue reubicado, se le sacó, como sabemos, o sea, no es que el oso habita en el bosque, y entonces ese oso en particular habita en todo el bosque. Los depredadores, en su mayoría o prácticamente todos, tienen zonas territoriales. Entonces, pues este oso tenía probablemente una zona territorial de la que fue sacado para llevárselo a meterlo a otro lado, a reubicarlo a otro lado, en donde pues no era su zona territorial. Y aquí vienen otros problemas. Uno, no es lo mismo tener de los depredadores distribuidos durante todo en todo un ecosistema, a que todos los depredadores o muchos depredadores estén en una sola parte de ese ecosistema, o que en una parte no exista un depredador porque se lo llevaron a otro lado. Entonces, pues dejas una zona sin uno de sus depredadores, o empalmas a estos animales que tienen zonas específicas territoriales, que algunos son muy territoriales, los empalmas con otros individuos que ya tienen una zona territorial, ahí donde lo estás insertando. Entonces, ese es el problema, ¿no? Este oso fue reinsertado, tenía mucha cercanía con las personas, porque las personas lo alimentaban, porque las personas se acercaban, porque las personas se tomaban fotos con él, etc. Entonces lo agarraron y se lo llevaron a otro lado. Y eso podría sonar de que fue reinsertado, se lo llevaron a la naturaleza, y puede sonar como una bonita historia, pero al final pues tiene sus consecuencias. Y pues regresando a todo esto, aquí vamos a ver desde 1995 a la fecha cómo se ha disparado en esta zona de Nuevo León, en Monterrey, en este caso por Santa Catarina, como la deforestación, digamos, o bueno, como la urbanización ha tomado gran parte de las pequeñas, pocas zonas naturales que quedan dentro de la mancha urbana, ¿no? Entonces lo voy a aplicar play y vamos a ir viendo poco a poco. Ok, o sea, prácticamente podemos ver perfectamente cómo es que toda esta zona poco a poco se va comiendo también esta zona de acá. Y quiero ver, lo voy a poner por 2. Como toda esta zona sabemos, y es una reserva natural estatal, ¿no? Entonces, pues así es como avanza la urbanización, y es donde tenemos que ponerle un freno, que debe haber legislaciones, debe haber, y que se cumplan realmente para frenar este tipo de cosas. Este tipo de, digamos, que nos estamos comiendo literalmente las áreas verdes que tenemos dentro de nuestras ciudades. Y el problema es, por ejemplo, pues hay muchos lugares, tenemos el caso de Saltillo, en donde la mayoría del agua que se consume es agua que se consume que son mantos abajo del piso, ¿no? Del subsuelo. Mantos abajo de la tierra, en el subsuelo, que es donde el agua se recopila. No tenemos grandes presas, no tenemos otra fuente de agua. Hay algunas presas en Saltillo, pero realmente no suministran el agua que consumimos como saltillenses. ¿Y de dónde viene la mayoría entonces de esa agua? ¿Cómo se alimentan, digamos, esos mantos freáticos?
bueno, lo hacen a partir de las sierras. Cuando llueve, la sierra, digamos, de ahí sucede el escurrimiento, llegan los mantos freáticos y de ahí tomamos esa agua. El problema es, y yo voy a tener esto, el problema es que para que esto suceda, para que las montañas, digamos, funcionen, por así decirlo, como esta esponja de agua, tiene que haber vegetación, tiene que haber árboles. ¿Por qué? Porque lo que sucede es, no sé si han visto normalmente, y podemos ver en la Sierra de Arteaga, cuando hubo estos incendios hace ya pues un muy buen tiempo. Si tú vas por esas zonas, la mayoría, y son incendios que pasaron hace 50, 70 años algunos, 40 años algunos, y no vemos una recuperación de esas zonas. Estoy intentando encontrar esa sierra específica, creo que es por aquí, esta debe ser Los Chorros. Estos son Los Chorros, este es Nuevo León, el Huachichil, Los Llanos, Huahue de Ferniza, aquí está San Antonio de las Alazanas. Ok, estos son Los Chorros, das vuelta para acá, ok, es esta sierra. Estas sierras, que antes estaban llenas de árboles, si tú pasas por ahí, muchas de esas zonas, o si ves algunas otras sierras dentro de esta área, muchas ya no tienen pino como tal, o pino y encino, que antes pues eran su mayoría la vegetación que se encontraba en estos ecosistemas, porque son bosques de pino y encino. Lo que encuentras ahora son otro tipo de árboles como magueyes, o agaves, que proliferan más fácilmente en los terrenos rocosos. El pino necesita pues un substrato bueno de tierra para crecer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando hay un incendio como el que sucedió hace, creo que como 50 años en Coahuila, que fue devastador, lo que sucedió fue que cuando sucede un incendio de esta magnitud, que es un incendio devastador que cubre miles de hectáreas, como el que pasó hace unos años, que se quemaron 9,000 hectáreas porque pues unas personas bastante inconscientes decidieron que debían hacer una carne asada, no apagaron el fuego, no apagaron bien el asador, se fueron a dormir y esto provocó un incendio que terminó con más de 9,000 hectáreas de bosque de pino y encino en Coahuila y Nuevo León. Porque como pueden ver aquí, pues Nuevo León y Coahuila están pegados. ¿Qué es lo que sucede ahí? Que después de un incendio de esta magnitud, si es que llueve, o si llueve después, lo que genera es la erosión de la tierra, ¿no? Los árboles lo que hacen es que con las raíces pues mantienen la tierra compactada, la mantienen, digamos, fija, por así decirlo. Cuando se desata una deforestación, pues muere el árbol, muere la raíz, la tierra se ablanda, ya no existe esa raíz que esté sosteniendo el árbol, o está debilitada o está muerta. Cuando llueve, toda esa tierra se erosiona. Entonces podemos ver cómo pues, las grandes lluvias después de un incendio fuerte como este, o con el tiempo, el viento, la lluvia, hace que toda esta tierra se deslave, quitando esta capa de tierra que también se le conoce como sotobosque. Entonces toda esa capa se va, digamos, pues se la lleva el agua y queda pues una capa mucho más, digamos, rocosa. Algo un poco más cubre en Coahuila porque pues tenemos muchas montañas y hay mucha roca sedimentaria. Entonces lo que sucede pues es eso, que digamos se pelan las montañas y queda más roca que tierra. Entonces árboles como los pinos ya no pueden crecer fácilmente. Entonces empiezan a crecer otras especies que también se distribuyen ahí, pero que obviamente pues no reemplazan los pinos o la biodiversidad que había. Que es hay un poquito algo de digamos como el mito de la forestación, que siempre se ha dicho que pues, la forestación es súper efectiva y que debemos de forestar, aunque la verdadero que debemos hacer es conservar. Tenemos que conservar los bosques que ya existen porque porque una vez que se pierden, la reforestación no siempre nunca sustituye un ecosistema que llevaba cientos de años o inclusive miles de años consolidado. Y eso lo podemos ver. Entonces, ese es uno de los grandes problemas. Y a eso me regreso a Saltillo con la importancia de nuestras sierras. Que gracias a que
existen estos bosques gracias a que hay una presencia de pinos, de árboles, de un ecosistema bien, digamos, ya viejo o bien asentado, por así decirlo. Cuando llueve, la tierra no se erosiona. Entonces, al haber mucho más sustrato, el agua puede permear con más facilidad en vez de únicamente escurrirse sobre un terreno, digamos, que no tiene árboles o que está erosionado. Entonces se transmina hacia el suelo y así es como se llenan de nuevo, digamos, eh, los mantos acuíferos de donde bebemos todo Saltillo. El problema es que con el tiempo pues hemos estado perdiendo las sierras de Coahuila. Normalmente las hemos estado perdiendo por incendios muy graves que se han desatado desde hace muchísimo tiempo. Yo pues soy de Saltillo, como muchos saben. Mi abuelo, por parte de mi mamá, él es de San Antonio de las Tablas. Bueno, no es de San Antonio, él es de Mesa de las Tablas. Es de un pueblito, estamos hablando de hace casi 90 años, un pueblito que estaba de Mesa de las Tablas, de una pequeña, pues digamos, un par de casas que estaban como por esta zona. Y él me dice que, pues antes la cantidad de árboles que había era impresionante, pero impresionante. Porque yo le pregunté, pues hay muchos árboles, a donde vamos nosotros ahí por Mesa de las Tablas, hay muchos árboles. Y en su mayoría plantados por él. Entonces yo le digo, oye, pues ¿cómo era antes de que sucediera el incendio? Porque ahí sucedió un incendio. Y me dice, es inexplicable, o sea, no se compara absolutamente nada la cantidad de árboles que hay ahorita y como la densidad del bosque, la densidad de que todo era muchísima hierba y muchísimos árboles y era muy húmedo porque pues los árboles cubrían mucho la humedad, cubrían mucho la luz del sol. No es ni de cerca lo mismo a como es ahorita. Ahorita tú ves muchos árboles en esta zona. Antes era impresionante. Antes toda esta zona, todas estas sierras que en su mayoría muchas ya están pelonas o tienen muy poca densidad vegetal, cuando hablamos de pinos o de encinos, que hay muchas especies de pinos, pero dice, era impresionante. Y yo voy, porque yo voy mucho a Mesa de las Tablas, desde que era niño. Y pues hay muchos árboles, más o menos, pero no tantos como antes. Tenemos el Coahuilón, que es esta montaña de aquí. Esta debe ser el Coahuilón. Voy a poner 3D. Este es el Coahuilón. Este es el Coahuilón, muy famoso porque a la gente le gusta subirlo. Yo lo he subido. El Coahuilón es una zona muy bonita, pero prácticamente no hay pinos. Prácticamente aquí no hay pinos, a más esta pequeña zona que está aquí, pero prácticamente no hay pinos porque ahí hubo un incendio muy fuerte que sucedió hace muchos años. Pues, hasta cierto punto, podemos decir que falso, pero una vez que un ecosistema como este, que lleva probablemente cientos de años consolidado un ecosistema, como lo es los bosques de Arteaga o que vamos a ver en Nuevo León, una vez que se queman, la reforestación es casi imposible. O sea, volver a lo que era antes es casi imposible. Y no sé por qué aquí mi cámara no se ve bien. Lo voy a hacer más grande. No sé qué está pasando porque me veo tan chiquito. Pero el caso es que ya es prácticamente imposible, ¿no? Es prácticamente imposible reforestar. Me acuerdo cuando hubo este incendio de 9,000 hectáreas en Coahuila y Nuevo León, habían dicho que lo que se necesitaba para reforestar, que se necesitaba para reforestar esa área, era la mitad del presupuesto de Coahuila en un año. O sea, es imposible.
Hola, hola. Ok, es una sola especie de árbol la que se está plantando cuando en los ecosistemas siempre hay una gran diversidad de especies. Una de esas diversidades de especies que había, y es lo último que voy a decir porque ya me tengo que ir, pero una de esas que era en Coahuila, que está en peligro de extinción, es la Picea, le dicen Picea mexicana o Picea engelmani mexicana. Justamente ahí sale un video mío sobre la Picea engelmani mexicana. La Picea engelmani mexicana, hay un debate entre si es una subespecie de la Picea engelmani o si ya es una especie como tal. Pero la Picea engelmani es un gran ejemplo porque es una especie que está en peligro de extinción y es una especie que depende completamente de los climas fríos. Entonces, con el tiempo se ha ido disminuyendo, ha ido aumentando las temperaturas y la Picea engelmani necesita de bajas temperaturas para poder sobrevivir. Entonces, pues ha creado que pues allá, digamos, ya no se puede adaptar, existe un estrés y por lo tanto se ha empezado a extinguir. Y es una especie interesante porque necesita de ciertos, está muy especializada, necesita de ciertos características en el clima para que pueda prosperar. Entonces, pues una vez que se pierde el ecosistema, se pierden esas condiciones y es muy difícil que se recuperen especies como estas y muchas otras. Pero bueno, gracias a todos, gracias por unirse, ya me tengo que ir, así que muchísimas gracias a las 5, 6, 7 personas que se conectaron. Espero poder hacer más estos lives y platicar un poquito más y que sean un poquito más largos a veces. Pero bueno, muchísimas gracias y nos vemos.